Voy a compartir con ustedes un texto que está en 1 Corintios 8, del 1 al 3. Un texto bien usado, bien mal usado, digamos. A ver, voy a dejar entrar a alguien ahí. Mire, dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Este versículo ha sido a lo largo de la historia de la iglesia, no sé si durante toda la historia, pero la historia más reciente, por lo menos, ha sido bastante mal usado. Yo conozco historias, como por ahí por los años 80 o 90, que se le decía a las personas que no estudiaran, ¿no es cierto? Porque iba a venir el Señor luego, que hay necesidad había de tener conocimiento, de saber cosas, de ir a la universidad, ¿no es cierto? Y se usaba este versículo que dice, y se usa solo esa parte que dice que el conocimiento desvanece, pero el amor edifica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo yo que ha sido mal usado? Porque ha sido el argumento para que muchas personas no reciban preparación en distintos aspectos de la vida, ¿ya? Preparación universitaria, aprender más de la Biblia incluso. Hay algunas iglesias que se quiere que las personas tengan conocimiento de algunas cosas nomás. De alguna manera conviene que las personas no conozcan tanto la Biblia, ¿no es cierto?, para que no puedan descubrir de alguna manera las maquinaciones que se hacen. Pero, miren, ¿por qué nosotros lo entendemos mal? Porque lo estamos sacando de contexto, ¿ya? Si usted lee, dice que comienza diciendo que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Y de qué está hablando aquí el apóstol Pablo a Corintio? Corinto era una ciudad donde se hacía mucho sacrificio en los templos paganos, sacrificios de animales, sacrificios de carne, ¿ya? Entonces, a la iglesia se le enseñaba que no debía comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces, en ese contexto es que el apóstol Pablo está hablando de que todos sabemos qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos comer y lo que no debemos comer, ¿ya? Y no nos está diciendo este versículo que el conocimiento es malo, ¿ya? El conocimiento no es malo, el conocimiento es necesario para nosotros, ¿ya? El Pablo, menos que nadie, no puede estar diciendo que el conocimiento es malo un apóstol como Pablo, que es una persona que fue muy conocedora, muy estudiosa de la palabra, ¿ya? Entonces, Pablo no puede estar diciendo que el conocimiento es malo en sí mismo, ¿ya? Voy a ver ahí sí. La razón por la que Pablo no puede decir esto es porque él conoce bien el Antiguo Testamento. Ustedes saben, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que el apóstol Pablo era un conocedor de la Escritura, del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y además, porque mire, el profeta Oseas nos dice a nosotros que el Señor se deleita en los holocaustos, lo dice en Oseas 6:6. Y también en Oseas 4:6 dice que su pueblo será destruido por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de quién? De conocimiento de él. ¿Ya? Entonces, es muy poco probable que el apóstol Pablo esté hablando contra el conocimiento. ¿Ya?
Ahora, nosotros tenemos que entender que el conocimiento no es malo, ¿ya? Y que tampoco el conocimiento nos hace superiores a otros. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Lo que está diciendo es que el conocimiento que nosotros necesitamos es un conocimiento de Dios, ¿ya? Mire, nosotros como hijos de Dios y como cristianos debemos vivir nuestra vida buscando conocer y ser más como Cristo. Y aquí está el detalle, porque si nosotros queremos saber cosas solo por saberlas, solo para tener más conocimiento, eso es lo que está errado. ¿Ya? Porque nosotros como hijos de Dios, lo que necesitamos es tener más conocimiento de Él, saber más de Él. Y cualquier conocimiento, amados hermanos, que sea para la gloria de Dios, va a ser un buen conocimiento. ¿Ya? Claro. Me refiero a ir a la universidad, me refiero a estudiar un idioma, cualquier cosa, amados hermanos, que nosotros hagamos para gloria de Cristo, va a ser un conocimiento que va a ser bueno. Es imposible que si nosotros adquirimos conocimiento a través de la palabra y siendo bien guiados por el Espíritu, es imposible que un hijo genuino de Dios se envanezca. ¿Ya? Porque si nosotros tenemos conocimiento, comprendiendo que todo lo que hacemos es para gloria de Dios, entonces los frutos del Espíritu deben estar en nosotros, ¿verdad? Es imposible que un hijo genuino de Dios que está desarrollando su vida y aprendiendo cosas en todos los aspectos de su vida, pero sabiendo que todo lo debe hacer para gloria de Dios, es imposible que ese hijo de Dios se envanezca. ¿Ya? Claro. Ese es el punto de todo esto. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hacemos nosotros con nuestro conocimiento? Aquello que nosotros estamos aprendiendo de la palabra, en la universidad o donde sea, ¿cómo nos sirve para honrar más a Dios y para amar a los demás? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Para qué yo estoy aprendiendo más? ¿Para qué yo voy a la universidad? ¿Para qué yo estoy tomando un curso de idiomas? ¿Para qué me perfecciono para el trabajo? ¿Para qué? ¿Para amar más a Dios o para amarme más a mí mismo? Ese es amar más a Dios. el hermano Luis quería hacer un comentario, después Harold. Bueno, con respecto a lo mismo que estaba hablando, sí, el conocimiento de Dios nosotros tenemos que tenerlo, pero al conocimiento que se refiere aquí Pablo es a los ritos, a los sacrificios que hacían estas personas. Me refiero a esas cosas, a ese conocimiento. Ellos tenían un conocimiento de seguir ciertos rituales, tenían que hacer ciertas normas que tenían que seguir. Y ellos conocían eso. Sí. Pero eso no, ahí le está diciendo que eso no edifica. Sí, pero lo que también le está diciendo es que aún sabiendo eso, eso tampoco es malo. Saber eso acerca de esos ritos y de todo eso que ellos sabían tampoco es malo. Que eso te desvíe del camino de Dios es lo que está malo. No el conocimiento en sí. El conocimiento en sí no es malo. ¿Ya? Es el corazón del hombre. ¿Cómo nosotros manejamos ese conocimiento? Volvemos al tema del corazón del hombre. ¿No es cierto? Volvemos al tema del corazón del hombre, porque al final todo lo que nosotros hacemos como hijos de Dios debe redundar, como ya lo dije, para la gloria de Cristo. Entonces nosotros podemos saber muchas cosas, y así como lo dice Pablo, y lo dice muy bien el hermano Luis, que él estaba hablando acerca del conocimiento de los ritos, ¿no es cierto? Que en la iglesia, en la sociedad de Corinto, se daba mucho esto de los sacrificios de animales y de carne para los ritos paganos, ¿no es cierto? Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes saben muy bien acerca de estas cosas, ¿no es cierto? Pero si estas cosas ustedes las conocen solamente por conocerlas y no le dan el sentido correcto, entonces eso es lo que les hace envanecerse. Esa es la explicación a esto. Como muy bien lo decía el hermano Luis, hacía el punto en eso, a nosotros no nos sirve de nada saber muchas cosas
Si no lo conocer aprende. muchas cosas, sea de ritos o de la Biblia o de una carrera universitaria, no nos sirve de nada saber muchas cosas si no las usamos para la gloria de Dios. Si nosotros sabemos mucho y con eso no glorificamos a Dios, entonces corremos mucho peligro de envanecernos, de creernos superior a los demás. Amén. Amén. Hermano Amén. Harold. Sí, eso, es que lo que pasa en el tema aquí, eso está como la gente lo que pasa ahora es como más estructurado, que la gente piensa que los que no conocen a Dios, pues siendo ignorantes, es como para tener una buena vida, un buen trabajo, para implementar en el estudio, sino que ya las personas que conocemos de Dios, sabemos que Dios está en todo eso, y que si nosotros no tenemos nada, si no es por gracia de Él, para gracia de Él. Amén. Y lo que dice la pastora también es verdad, es muy cierto. Cuando de nada sirve yo ser conocedor de ciertas cosas de la palabra si yo no soy hacedora de ella. Es como lo que ella hablaba del corazón, también es muy cierto, porque incluso la palabra mismo lo dice, que perverso y engañoso es el corazón del hombre. Entonces también es como raro, porque el otro día también, no me acuerdo cuándo fue que tocaron así mismo el tema, no me acuerdo si fue usted pastora o el pastor, que decían hablaban así mismo cuando las personas ocupaban, ciertos pastores ocupaban la palabra como para engañar a los demás, como para someterlos, como para tratarles de inculcar cierta. Entonces, eso va en lo que usted explica, es muy cierto. Uno tiene que saber el conocimiento de lo que tiene, uno saberlo, aprenderlo en cierto sentido y practicarlo. No sé, yo vaya a estudiar algo, un ejemplo, yo soy peluquero, ¿me entiendes? Un ejemplo, y si yo corto el cabello, esto es por obra y gracia de Dios, que es para Él, para que las demás personas se vean, o sea, bien, que tengan un aspecto agradable, por cosa de Él. Entonces, lo entendí también de la misma manera que usted lo explicó. Sí. Nosotros con el pastor, estos dos textos que hemos compartido, es para que nosotros nos demos cuenta, amados hermanos, que muchas veces hay muchos pasajes de la palabra o textos que los usamos habitualmente para decir cosas que en el fondo no son. Entonces, son textos que están fuera de contexto. Y en las primeras clases decíamos que los textos fuera de contexto son un pretexto. ¿Por qué un pretexto? Porque sirven para manipular como yo quiera manipular a las personas. Entonces, por eso yo comentaba al principio, cuando empecé a contar a hablar de este texto, que este texto se usaba mucho para desincentivar que la gente estudiara, para desincentivar que la gente supiera. Y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos sabios, que sepamos, que tengamos conocimiento. Mire, quiero compartirle algunos versículos que hablan acerca de esto, que es importante que nosotros tengamos conocimiento. Mire, dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y que me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Eso es Jeremías 9:23. Entonces, lo que el Señor quiere, amados hermanos, es que nosotros tengamos conocimiento, que adquiramos sabiduría, sobre todo de su palabra, pero además, si hay otras cosas que nosotros podemos usar con respecto a conocimiento, una carrera universitaria, un curso, un oficio que podamos aprender. A mí, ¿te puedo interrumpir? ¿Sí? A mí me sorprende cómo Pedro, Juan, habiendo sido pescadores de Galilea, hombres del vulgo, sin mayor educación, tuvieron que aprender a escribir en griego. Cuando ellos hablaban el arameo, que era su lengua común, tuvieron que aprender cultura más internacional, universal, para que el propósito de Dios se cumpliera en ellos. Porque como sabemos, escribieron sus evangelios y sus cartas en el griego koiné. A Pablo ni lo nombro porque él
de antes de convertirse a Cristo, era un hombre culto. Hablaba varios Pero me idiomas. llama la atención que Pedro y Juan, siendo hombres muy rústicos, con poca instrucción, tuvieron que aprender cultura. Entonces, como estabas ejemplificando tú, si bien la Biblia es fundamental, pero igual a veces tenemos que aprender cosas que nos perfeccionen Mm, en el hablar, en el escribir, sí. en el expresarse, Mm. en el entender el pensamiento de otro. Eso. Yo creo que es súper importante, amados hermanos, que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra, pero que también seamos preparados en otras cosas. O sea, tenemos que saber, tenemos que conocer la palabra, tenemos que buscar al Señor, tenemos que conocerle más a Él a través de su palabra, pero también necesitamos aprender de otras cosas. Yo creo que el Señor a nosotros nos ha dado inteligencia y pone sabiduría en nosotros para que la desarrollemos. Yo no sé muy bien, pero sé que que nosotros usamos un porcentaje muy bajo de nuestro cerebro, que Dios nos ha dado una capacidad infinita en nuestro cerebro, pero los estudios dicen que nosotros usamos, no sé cuánto porcentaje es, pero un porcentaje mínimo de toda la capacidad cerebral que nosotros tenemos. Entonces, qué bueno es, amados hermanos, no conformarnos, ir aprendiendo otras cosas, aprender de política, de leyes, leer de historia, leer de cosas que nos culturicen, ¿no es cierto?, que nos den más conocimiento respecto de otras cosas. Pero sí lo que tenemos que tener muy, muy metido en nuestra mente y en nuestro corazón es que debemos mantenernos humildes delante del Señor. Eso Bueno, es lo importante de todo esto, que sepamos cosas, pero todo lo que nosotros podamos aprender y podamos desarrollar en nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Amén. Hermano Luis. quería aportar algo a eso también, de que, como decía el pastor, Pedro eran hombres iletrados, según la Escritura, pero el Señor es el que con su Espíritu Santo nos enseña, porque dice en 1 Corintios también 1:27, dice, sino que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Eso, es Dios que hace un trabajo también en nosotros de darnos sabiduría. Nosotros tenemos más sabiduría, uno puede discutir, inclusive hemos discutido bastante con la creación de la tierra ante el mundo. Nosotros sabemos cómo se creó la tierra y quién la creó y para qué la creó. Los sabios no lo saben. Imagínense, inventan cosas, se inflan diciendo que nosotros somos sabios, somos conocimientos, pero no saben nada, porque nosotros sabemos lo que es la verdad, nosotros sabemos la verdad, cómo se fue creada la tierra, quién la creó y conocemos al creador, pues ellos no. Así es. Así es. Pero mire, tiene razón lo que nos comparte hermano Luis, y yo quiero reforzar un poco lo que les he estado diciendo, recordando este versículo que dice que nosotros debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Entonces, el Señor, cuando viene a nuestra vida, no anula nuestros pensamientos, no anula nuestros conocimientos, sino que los direcciona, ¿verdad? Los dirige de buena forma. Si Él nos ha dado conocimiento, nos ha dado capacidades, en el Señor esas capacidades son dirigidas correctamente. Entonces, que el Señor nos ayude, amados hermanos, a ser perseverantes en esto, a buscar más conocimiento, inspirados por el Señor. Con esto yo no quiero decir que usted se ponga a leer cualquier cosa, ¿ya? Ni aprender de cualquier cosa, sino que sepamos ser guiados por el Señor, porque el Señor nos ha dado habilidades, nos ha dado capacidades. Entonces, si usted identifica que el Señor le ha dado capacidades en ciertas áreas, debe desarrollarlas con la ayuda del Señor, con la guía de Él.
No nos quedemos con esto de que tenemos que saber de la Biblia y de nada más, porque eso es lo único que tenemos que saber. No, yo no creo en eso. Yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Es primordial en nuestra vida, es primordial, pero no es lo único de lo que debemos saber. A ver, ¿está de acuerdo usted conmigo? Amén, amén. Hermano Luis, ¿quiere decir algo? No, estaba diciendo amén. Ya, que le vi la mano levantada. Bien, sí, No sé si habrá alguien más. que el Señor nos ayude. ¿Hay alguien más que quiera opinar alguna cosa, decir algo, contar alguna experiencia al respecto? Yo había escogido un librito de los que ustedes tienen ahí en la biblioteca el otro día, y hay una parte que dice, o sea, se reflejaba en que estaba como un pastor, era que él estaba buscando qué predicar a la gente el día siguiente, porque iba a ser un culto él, y no sabía cómo reprender a la gente, cómo regañarle, en cierto sentido decía. Y entonces viene la esposa de él y lo deja a cargo de su hijo, y el niño tenía como 6, 7 años, y lo deja a cargo, pero él estaba metido en su trabajo, que el muchacho lo molestaba, que vamos a jugar, que vamos a hacer esto, y no lo dejaba concentrarse. Entonces el señor coge una revista y él quería dar una enseñanza sobre cómo cambiar el mundo. Él quería cambiar el mundo. El pastor quería ver cómo enseñarle a la gente para que pueda cambiar el mundo. Entonces, él vio una revista y había un planeta, una tierra, dentro de la portada de la revista. Entonces dijo, para mantenerlo quieto al hijo, él la hizo pedazos. Y en su mente él decía que con eso lo iba a tener ocupado al niño. Entonces, hasta que la mamá viniera. Entonces él volvió, lo dejó al niño con eso y volvió a su habitación a estudiar, a ver qué podía preparar para que la gente, para que el mundo pueda cambiar. Y entonces el niño viene como a los 30 minutos y le golpea la puerta y le dice, él le pregunta que qué hacía ahí, que si ya había terminado lo que le mandó a hacer, y el niño le había dicho que sí. Y entonces él no lo podía creer. Entonces le preguntó que si se le hizo difícil, y el niño le había dicho que no se le hizo difícil, fue fácil. Entonces él le preguntó, pero ¿cómo lo hiciste? Explícame cómo lo hiciste. Y el niño le dijo, yo sabía que tú al hacer los pedazos, yo no podía construir ese mundo que tú lo hiciste, porque lo hiciste en muchos pedazos, pero cuando arrancaste la revista me di cuenta que en la parte de atrás había un hombre entero de cuerpo completo, le dijo. Y yo no sabía cómo arreglar el mundo, pero sí sabía cómo arreglar una persona. Entonces yo me empecé a reír, pues yo lo venía leyendo en la micro, y yo me empecé a reír, o sea, y ahí dijo él, pues ahí le dio la enseñanza a Dios, porque él no sabía cómo cambiar el mundo, pero ahí dijo que el hijo le dejó una gran enseñanza, que cambiando al hombre el mundo podía cambiar. Entonces fue bacán para mí eso, porque yo de verdad que empecé a reír yo en el bus. Y fue bacán, fue como una experiencia buena, la entendí. Al principio no la capté muy bien, pero cuando el niño le explicó, ahí lo entendí. Eso lo leí en el libro que estoy leyendo, está bueno. Muy Dejaba linda, de leerlo. muy linda ilustración, Harold, la que nos compartes, y sabe que se aplica mucho a nosotros, porque muchas veces queremos cambiar el mundo, pero a veces el Señor solamente quiere que partamos dejando que Él nos cambie a nosotros. Mi perspectiva, en vez de que cambien los demás, enfocarme en yo cambiar para el Señor. Yo dejé anotada una pregunta que la pastora hizo cuando estaba dando su reflexión. ¿Cómo me sirve aprender? ¿Cómo me sirve lo que aprendo para amar más a Dios y amar más a los demás? Es un desafío para mí. Yo tengo que amar más a Dios con lo que estamos hablando y amarlos más a ustedes, y así el Señor va haciendo su obra en nosotros. Si yo solamente quiero que cambien ustedes y los demás y el mundo, y me descuido de esta única persona que es la que tengo más a la mano, que soy yo mismo, la cosa no funciona. Así que ahí vamos armando el rompecabezas con nosotros mismos. Bueno, vamos a orar por la hora ya. Es un buen momento para llegar al final, y vamos a darle gracias al Señor.
Amado Dios y Padre, en esta noche le agradecemos a usted por su amor, por su palabra, que la tenemos tan a la mano, Señor. Nos reconocemos faltos porque no la leemos lo suficiente y aún leyéndola no la aprovechamos lo suficiente, no la meditamos, no buscamos más allá, nos falta búsqueda. Pero gracias por esta reflexión que Harold nos daba al final, de que yo y cada uno de nosotros se puede enfocar en la persona que tiene más a la mano, que es en sí mismo, dejar que usted trabaje en nosotros. No le puedo rendir el mundo, ni siquiera le puedo rendir a mi familia o a la iglesia, pero sí le puedo rendir mi vida. Mi voluntad es la que tengo a la mano y esa se la puedo rendir, Señor, para que usted me siga enseñando, corrigiendo, guiando a mejorar y también guiándome a amarle más y amar más a los que tengo cerca. Nos falta más de su amor y nos Amén. abrimos a lo que usted está haciendo y quiere hacer en nosotros para que nada lo frene, Señor. Sí, Señor. Nos encomendamos en sus manos, confiamos en usted, le damos las gracias porque usted es bueno, nos ama Amén. tanto y en este tiempo de estudio podemos reconocer su amor para con cada una de nuestras vidas. Usted es maravilloso y no queremos Señor. soltarnos de usted. Guíenos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien. Gracias, queridos hermanos, por Sí, tomarse antes, este tiempo. pastores, Mm. ¿me escuchan? Antes Sí. de ir, poder decir saludos a todos, bendiciones. Bueno, venía escuchando muy atento, manejando, y como decía la pastora en todo lo que estaban comentando, bueno, Pablo también decía conocer, tener conocimiento, por supuesto, de lo que se estaba viviendo en ese momento, de lo que los ídolos que estaban sacrificando, y por qué es necesario hoy en día tener conocimiento, porque nosotros muchas veces queremos decir, queremos buscar al Señor o queremos recibir de parte del Señor cosas, y el Señor nos manda a buscar en su palabra, a conocer su palabra, porque si no lo hacemos, en circunstancias, por ejemplo, la palabra nos dice tomar lo bueno y desechar lo malo, pero si no tenemos también conocimiento de algunas cosas, conocimiento de la palabra, si no tenemos ese conocimiento también de la voz del Espíritu Santo, también podemos perder nosotros la oportunidad. Muchas veces nosotros creemos conocer al Señor, creemos conocer la voz de Dios, creemos conocer la voz del Espíritu Santo, pero no lo conocemos. Y nos perdemos cuando a veces el Señor nos está hablando y por no conocerlo, nosotros fallamos. Por eso es importante, no solamente, claro, en toda nuestra vida diaria nosotros tenemos que irnos perfeccionando, tenemos que ir conociendo de la palabra, como decía la pastora, irnos perfeccionando en cada área en la que uno pueda, siempre recibiendo conocimiento es bueno, pero que eso obviamente no nos envanezca, claro, y si conocemos más al Señor cada día, conocemos más su palabra, todo el conocimiento externo que podamos tener no nos van a envanecer. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios vivo, al Dios real, y a aquel que no se envaneció tampoco cuando estuvo aquí en la tierra, al Señor Jesús. Entonces, es a Él, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Quiere que le conozcamos a Él, conozcamos todo el entorno, que tengamos ese conocimiento, esa sabiduría, y con esa sabiduría, por supuesto, sabiduría humana, pero mayormente la sabiduría que viene de parte de Dios, y Dios nos va a usar grandemente en eso. Así que eso, pequeño aporte antes Gracias, de hermano, retirarnos. qué bueno escucharlo. Así que Aporte, hermano, bendiciones. gracias por compartir su inquietud. Les pido la oración, que mañana tengo que, tempranito, antes de las 8, estar dando una palabra a los soldados en el hospital militar. Son más de 100. Y siempre un desafío porque el contexto es distinto y es un desafío para mí, pero le pido que ore por mí para que el Señor me dé la palabra precisa que tengo que compartir mañana. Amén. Un recordatorio, Ahí jueves a las 7:30 oración en el templo, y el viernes a las 7 la reunión de mujeres, no se olvide. Hermano Sammy, ¿quiere decir algo?
sino que el pastor le tire su granada ahí de bendición a los soldados. Bueno, gracias, Bendición, un hermano. abrazo. Gracias por Bendiciones. su tiempo, que el Señor les bendiga. Chao. Que estén muy bien. Chao, hermano, Buenas hermano. noches. Chao. Saludos y bendiciones para todos. Amén. Gracias. Chao.